noches, hermanos. Vamos a regresar a este tiempo de completamente reino de Dios, pero en este momento vamos a adorar. Un adorador es alguien que está dentro del reino de Dios. Alguien que pertenece al reino de Dios va a ser un adorador. Así que repite conmigo: yo soy un adorador. Así que vamos a cantarle juntos al Señor. Y vamos a decirle con todo el corazón: diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. Planes estaba que yo te adorara. Oh, estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yeah. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Otra vez, dile: yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Tú me hiciste con un propósito. Y en tus planes estaba que yo te adorara. Oh, estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yeah. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Amén, Señor. Queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad para ti, Jesús. Amén. Bienvenidos a Completamente Reino de Dios en este 2021. Más que una religión, más que un estudio, es un estilo de vida. Es el reino de Dios llevado a todos los ámbitos de la vida. Así que vamos a comenzar en este año viendo los principios del reino de Dios. Lo que Jesús enseñó acerca del reino de Dios. Ya vimos en el Antiguo Testamento el pensamiento de Dios
¿Y qué fue lo que Dios creó y qué fue lo que Dios planeó para el hombre al ponerlo en la tierra? Pero ahora vamos a ver los principios que Jesús nos enseñó del reino de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Y esto lo hizo a través de parábolas. Cada vez que Jesús iniciaba una parábola, decía e iniciaba con esta pregunta: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y en ese instante daba una parábola para explicar un principio de cómo se maneja el reino de Dios. Así que Jesús nos estaba introduciendo en esta parte del reino de Dios, y tenemos que entenderlo porque Jesús vino a eso, a traer el reino de Dios del cielo aquí a la tierra. Y entonces yo quiero comenzar porque quiero empezar a enseñarles qué es una parábola, para qué sirve una parábola, cuál es la diferencia entre una analogía y una parábola. Y esto es muy importante, es una base que tengo que poner para poder, porque vamos a ir viendo cada semana una parábola diferente y un principio que Jesús enseñó a través de ella del reino de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos para qué sirven las parábolas y qué es cada una de ellas. Entonces, ¿por qué estudiar las parábolas? Porque en las parábolas son la mejor revelación del tema central de todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el tema central del Nuevo Testamento? El reino de Dios. Así que es muy importante que nosotros veamos en cada parábola en nuestra mente que está Jesús hablando acerca del reino de Dios. En las parábolas se encuentran los planteamientos más claros e incisivos hechos por Jesús. Una parábola no deja tranquilo a nadie. Es decir, la conclusión de una parábola es que tú tomes una decisión. Siempre Jesús, cuando estaba haciendo una parábola, él siempre terminaba con un reto para cada uno de nosotros. Así que cada vez que tú estudies una parábola en la Biblia, vas a encontrar un reto para tu vida, y es un principio que tienes que aplicar del reino de Dios. Además, son las que nos permiten conocer mejor y más hondamente lo que pensaba Jesús. Las parábolas nos adentran al pensamiento, a lo que Jesús tenía dentro de él, la relación que él tenía con su Padre, y ahí nos expresa todo lo que tenía Jesús dentro y que nos enseña para que nosotros podamos vivir como él vivió. Aunque cada parábola toca solo un punto del reino de Dios, la suma de todas ellas nos hacen un verdadero tratado. Ahorita más adelante te voy a explicar que una parábola solamente maneja un tema central y de ahí no nos podemos mover. Pero tenemos más de 50 parábolas en todo el Nuevo Testamento. Eso nos habla acerca de 50 principios que vamos a ir viendo durante todo este año para poder entender el reino de Dios. Es increíble porque cada semana vamos a ver una distinta y vamos a ver que tiene una riqueza extraordinaria, así que no te tienes que perder ninguna de ellas. ¿Para qué estudiar las parábolas? Poder conocer las 5 facetas principales del pensamiento. Si nosotros hacemos un análisis y tenemos que hacer un análisis del entorno en el que Jesús estaba, ¿por qué estaba diciendo cada una de esas parábolas? Y en tenemos que tomar en consideración 5 cosas que Jesús estaba viendo y viviendo en ese momento, para que nosotros podamos entender cada una de ellas con precisión. Número 1, él estaba viviendo en un entorno socio-religioso muy importante y tenía él que entrar con este pensamiento del reino de Dios. Así que él entró con ese pensamiento de 2 reinos que se estaban enfrentando, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y que esos 2 reinos entraban en choque. Esto lo explicó muy bien y él quería dar a entender a través de las parábolas cómo operan esos 2 reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y cómo opera en un reino natural y en un reino espiritual. Recordemos que había un reino que era el Imperio Romano y todos ellos veían en lo natural ese imperio, y entonces Jesús estaba introduciendo el concepto del reino de Dios, que es espiritual. Y entonces había una paradoja en ellos, no podían entender porque ellos veían en lo natural, pero Jesús estaba hablando de lo espiritual. Así que Jesús nos introduce en eso. Tenemos que ver que el reino de Dios es espiritual y que se mueve en un ámbito natural. Número 2, tenía que él
se vivía en una teología diferente, en una teología en donde simplemente veían a Dios como un Dios que estaba en el trono. Y entonces tenía que revelar a ese Dios como Padre. Él empezó a enseñarnos, por ejemplo, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos vio y nos introdujo a ver a Dios no solamente como un Dios lejano, sino un Dios que quiere una relación de un padre con un hijo. Y eso solamente lo vino a hacer Jesús, y eso vino a transformar toda la teología de su época. Número 3. Jesús quería revelar las cualidades de la cultura del reino, es decir, revelar la forma ética o moral del nuevo reino de Dios. Por eso Jesús empezaba a decir las bienaventuranzas que son parte de esa ética y esa cultura del reino. Empezó a decir: habéis oído que en la ley se decía esto, pero yo os digo. Es decir, él empezó a introducir lo que significaba cada punto de la ley en un ámbito espiritual y en un ámbito en el que nosotros nos tenemos que mover. Y eso es la ética y la cultura del reino. Así que lo empezó a introducir Jesús. Número 4. Él empezó a ver que en la parte social había mucha injusticia, había pobreza, había muchas cosas, y que en aquella época los religiosos de esa época no hacían nada. Entonces se enfrentó con la religiosidad y empezó a decirles: ustedes religiosos fariseos de esta época hacen esto, dicen esto, pero no lo hacen. Y nos empezó a introducir en esa parte de la misericordia y la gracia de Dios, que es muy importante, pero vista en el prójimo. No solamente decirlo que lo tenemos con Dios, sino manifestado en el prójimo. Y muchas de las parábolas hablan acerca de lo que nosotros tenemos que manifestar como la parte de la naturaleza de la religión en la sociedad. Así que es muy importante que nosotros veamos esta parte. Número 5. Lo que Jesús también vino a decir, que no solamente el reino se manifestaba en esta época, porque dijo: el reino de Dios está entre ustedes, sino también es un reino que va a venir en lo futuro. Es decir, las parábolas también nos hablan de un poco de la escatología, de lo que va a suceder en el futuro a través del reino de Dios cuando se establezca totalmente en la tierra. Así que estos 5 puntos no podemos perderlos de vista. Tenemos que ver cómo el enfrentamiento de los reinos, la misericordia de Dios o la paternidad de Dios, Dios revelado a través de la paternidad, la cultura del reino y su naturaleza dentro de la cultura del reino, el enfrentamiento con la religiosidad. Hasta esta fecha todavía luchamos con la religiosidad, con la religión, y eso viene con un choque con la cultura del reino. Y finalmente la escatología, lo que va a pasar en el reino de Dios. Así que, ¿qué es lo que entendemos por una parábola? La parábola es algo que en el Antiguo Testamento se llamaba el mashal. Mashal es la palabra que se utilizaba en el hebreo, y esto habla acerca, esta raíz hebrea significa símil, comparación, alegoría, fábula, proverbio, revelación, enigma, seudónimo, símbolo, ficción, ejemplo, motivo, argumentación, disculpa, objeción o inclusive hasta un chiste. Todo esto significa esta palabra, pero Mashal tiene un sentido amplio, cualquier imagen verbal desde un dicho figurativo. Por ejemplo, en Ezequiel 16:44 habla de la madre con una hija. Hace una comparación de la relación de Dios con el pueblo de una madre con una hija. La parábola de la oveja de Natán que le dice a David en 2 de Samuel capítulo 12. También es una parábola. O la alegoría de la águila y la vid en Ezequiel 17. Los profetas y en el Antiguo Testamento se manejaba y se hablaba mucho hacer con parábolas. Así que Jesús no estaba haciendo nada nuevo. Pero cuando se tradujo del hebreo al griego, entonces se tradujo esa palabra mashal como parábola, y entonces pierde el sentido, pierde la esencia de lo que en hebreo significa. Entonces, parábola es algo que
que Dios quiere acentuar, es un principio, pero con un solo mensaje. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una analogía y una parábola? La analogía es aquella que es una ficción literaria o artística en el que se afirma algo que no debe ser tomado al pie de la letra. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesús habló en Juan capítulo 15 acerca dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si Jesús es la vid, ni Jesús es la vid, ni los discípulos son sarmientos literalmente, sino simplemente es algo figurativo para poder entender un principio o algo que Jesús está explicando. Eso es una alegoría. En cambio, una parábola es aquella que quiere mostrar un solo mensaje y un principio fundamental, y de ahí no nos podemos sacar. En la alegoría, por ejemplo, podemos sacar 5 o 6 principios y todos pueden ser principales. En la parábola no. Simplemente hay un tema principal y aunque hay temas secundarios, esos temas secundarios no pueden tomar la relevancia del tema principal. Eso lo tenemos que tener bien en claro porque si no, no vamos a poder entender las parábolas. Y dicho esto, nada más simplemente quiero terminar esta parte de poner esta base de las parábolas diciendo el número de las parábolas, porque hay especialistas, hay teólogos en donde dicen que hay acerca de 30 parábolas solamente, otros dicen que 33, otros que 41, otros 53, y el que más da 62 parábolas. Pero bueno, nosotros vamos a tomar durante todas estas semanas alrededor de 50 parábolas, y esto significa que durante los siguientes meses vamos a ver 50 principios del reino. Si cada parábola tiene un principio o un tema principal, entonces vamos a tener 50 principios del reino que vamos a aprender para poder aplicarlos en este 21, porque va a suceder cosas grandes. Y vamos a comenzar con la primera parábola. ¿Cuál es la primera parábola con la que yo quiero empezar? Es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador que encontramos en el libro de Lucas capítulo 8, en Marcos capítulo 4 y en Mateo capítulo 13. Ahí encontramos esta parábola en los 3 pasajes. ¿Por qué seleccioné esta parábola como inicio? Porque cuando Jesús enseña esta parábola y le preguntan sus discípulos y le dicen, ¿qué significa esta parábola? Ahí en Marcos capítulo 4, versículo 13, Jesús les dice esto y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Así que, tomando en base este versículo, yo creo que Jesús estaba diciendo, esta parábola es la principal y es la fundamental para que ustedes entonces puedan entender todas las demás parábolas. Si ustedes no entienden esta primer parábola, la parábola del sembrador, entonces no van a poder entender las restantes. Y entonces yo me digo, bueno, si vamos a ver 50 parábolas y no entendemos la primera, entonces no vamos a entender las siguientes 49. Por eso es muy importante que esta parábola la podamos entender. ¿Cuál es esta parábola? Vamos a tomar de referencia la escritura que está en Lucas capítulo 8. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. El tiempo en que Jesús escogió decir esta parábola no fue accidental. Hoy quiero empezar simplemente con 2 cosas y la siguiente semana vamos a terminar de ver esta parábola. Lo primero es que vemos en cada uno de estos pasajes
es que dice que se sentó en un lugar y vino una multitud de gente para escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Y esto es algo interesante porque cuando vio a esa gran multitud, lo primero que hizo fue darles esta parábola. Y les está diciendo que pongan mucha atención en lo que Él les quiere decir. No fue de casualidad, sino que cuando vio esta gente que venía a escuchar la palabra de Dios, la parábola les está tratando de decir, pongan atención, porque si no entienden esta parábola, las siguientes que yo les diga, no van a entender nada. Dice la palabra de Dios, así que Jesús, diciendo esta parábola, quería poner al tanto de las opciones que tenían todos aquellos que habían venido a él. Si tú has leído esta parábola, él dice que hay 4 tipos de personas. Así que hay 4 tipos de opciones cuando tú escuchas la palabra de Dios. En este momento, cuando tú estás escuchando este mensaje, tú tienes 4 opciones y cada vez que tú escuchas la palabra de Dios o alguien que te habla de Dios, siempre van a existir estas cuatro opciones. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Número 1, dice que la semilla puede caer junto al camino. Dice ahí, con un vistazo al pasaje anterior vemos que se trata de semilla que cayó en diferentes tipos de terreno. El primero de estos fue junto al camino, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 5. Dice, el sembrador salía a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Algunas de las semillas que el sembrador siembra cayeron junto al camino y no brotó ni dio fruto, sino que fue devorada por las aves del cielo. La explicación a esta parábola viene algunos versos más adelante en Lucas 8, 11 al 12 que dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que las aves del cielo representan al diablo que vienen y se roban esa semilla que fue sembrada en el corazón. La pregunta es, a veces cuando se está predicando la palabra, es la semilla, ¿por qué la palabra de Dios no hace efecto, no surte efecto en las personas y varía de una persona a otra? ¿Es el mensaje está mal? ¿La palabra no tiene poder? ¿O qué es lo que pasa? Y aquí Jesús nos está enseñando que la palabra, la semilla, sí tiene poder. La semilla es un potencial que donde se siembra tiene que nacer una planta, pero el problema es que es en el tipo de terreno en donde cae esa semilla. Para que produzca un cambio en la vida de una persona tiene que haber el terreno correcto, y el primer caso es que esa tierra está dura, esa tierra, porque dice ahí que cayó la semilla, es decir, esa semilla no se enterró. Eso quiere decir que esa tierra no estaba ablandada, esa tierra estaba dura y simplemente la semilla rebotó y ahí quedó. Y entonces lo único que viene a hacer el diablo es que ve la semilla que está ahí, que tiene un potencial, pero no la puede dejar ahí. Así que viene el diablo y se la come o se la lleva de tu vida, porque el corazón está endurecido. Vamos a ver más adelante en Mateo, también, en Mateo 13, 39 explica, dice, fíjate lo que dice Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando el corazón está endurecido y la palabra, la semilla rebota en el corazón, es porque lo que sucede es que no está entendiendo absolutamente nada de la palabra. De acuerdo a estos pasajes anteriores, la semilla de la que se habla, que es la palabra de Dios o la palabra del reino, esta palabra no da el mismo resultado en todas las partes, ya que su eficacia depende del terreno donde caiga. Así que uno de los posibles tipos de terreno es junto al camino, el cual, de acuerdo a la interpretación de la parábola, está compuesta por la gente que, aunque escucha la palabra de Dios, no entiende absolutamente nada. Lo que se quiere decir con esto, que no le entienden, lo veremos en un contexto en el cual quiero entrar. La palabra griega que se traduce como entender en este pasaje es el verbo suneimi,
que se usa 6 veces en Mateo capítulo 13 en cuanto a la parábola se refiere. Vamos a ver en el contexto anterior, Jesús está tratando de decirle, porque le preguntan, ¿y por qué nos hablas en parábolas? Le dicen los discípulos. Y dice, viendo no oyen y oyendo no, perdón, viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Esa palabra entiende, dice del griego suneimi. De manera que se cumple en ellos lo que decía el profeta Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque esta es la razón por la que no entienden, aunque tienen oídos. Escucha, el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, griego suneimi, y se conviertan y yo los sane. Aquí hay 2 puntos. Cada vez que nosotros escuchamos, entendemos, y cuando vemos, percibimos. Es 2 principios del reino de Dios. Cada vez que yo oigo la palabra de Dios en el Espíritu, entiendo. Y cuando yo puedo ver y tengo la capacidad de ver espiritualmente, puedo percibir en el ambiente espiritual. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el problema de aquellos que no creen? Que el corazón está tan duro que cuando escuchan la palabra no la pueden recibir, y entonces no hay entendimiento espiritual. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad en ellos, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. En esta temporada y en este tiempo está resurgiendo esto. ¿Por qué hay impureza sexual? ¿Por qué hay lascivia para cometer toda clase de impureza? Es porque está la dureza del corazón del hombre. ¿Y por qué está la dureza del corazón del hombre? Porque no hay entendimiento en su vida. ¿Y por qué no hay entendimiento? Porque no han recibido la palabra de Dios. Hay gente que tiene el entendimiento encubierto y no pueden entender, no porque la palabra sea difícil de entender, sino porque sus corazones están engrosados, duros, y no permiten que la semilla de la palabra crezca. En cuanto a la palabra griega traducida como dureza, en este pasaje de Efesios, la palabra porosis, que significa dureza e insensibilidad. ¿Saben? Tú puedes decir, bueno, yo sí creo en Jesucristo, a lo mejor esto no se aplica a mí, pero sí se puede aplicar. Hay veces que nuestro corazón está endurecido en ciertos temas o en ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos tener un rencor muy fuerte contra alguien y Dios nos dice, tienes que perdonar. Y como en esa parte nuestro corazón está endurecido, cuando Dios te está hablando y te está diciendo, tienes que perdonar y tienes que perdonar, la semilla queda ahí y viene el diablo y te la quita y tú como que no oyes. Hay otras personas que tienen problemas con las finanzas, tienen al Dios que en la Biblia es el Dios Mamón, ¿verdad? Tienen una fortaleza ahí, que no son generosos, no quieren dar absolutamente, no le quieren dar ni siquiera a Dios absolutamente nada, creen que es por gracia y simplemente yo no le tengo que dar nada a Dios. Están endurecidos y cuando se le habla acerca de ofrendas y diezmos, están cerrados su corazón y como que se cierran sus oídos y dicen, esa parte sí no la oigo, ¿verdad? Hay temas en nuestro corazón que pueden estar endurecidos delante de Dios.
Nosotros podemos ver a una persona que está sufriendo, que está enferma, que está en necesidad y estar nuestro corazón duro y la semilla no puede entrar porque está endurecido nuestro corazón. No simplemente es para los incrédulos, también para nosotros los que creemos en ciertos temas en donde nuestro corazón está endurecido. Por eso Jesús dice, Marcos capítulo 3 versículo 5 dice: entonces Jesucristo, mirándolos a los fariseos alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza, porosis de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano y le fue restaurada. En aquella ocasión lo estaban probando para ver si sanaba a una persona en el día de reposo. Era más importante para ellos que no violara el día de reposo, que una persona quedara sana ese día. Estaban tan duros de corazón que no les interesaban las personas. A veces nuestro corazón puede ser tan duro que no podemos amar a las personas que nos rodean. Alguien que necesita una palabra, alguien que necesita saber el evangelio de Cristo. Estamos tan endurecidos y concentrados en nosotros que no extendemos la mano a nuestro prójimo. Es muy importante por eso. Los fariseos tuvieron al Señor Jesucristo. Fíjate lo que sucede en aquella época. A veces nosotros podemos decir, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Cristo, no lo hubiéramos crucificado. Pero los fariseos tuvieron al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, frente a ellos. Vieron y escucharon al más grande maestro, al hombre más grandioso que pasó por la faz de la tierra, y aún así no creyeron en él. ¿Cuál fue la razón? Sus corazones estaban endurecidos, insensibles y de ese modo inapropiado para la recepción y el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios. No era la semilla el problema, no era la semilla de la palabra el problema. No es que no fuera buena, sino la tierra es el problema. La tierra de sus corazones no estaba lista para recibir la palabra de Dios. Yo quiero decirte el día de hoy que tú tienes que preparar tu corazón para recibirla. ¿Cómo se ablanda esa tierra? Con arrepentimiento. Hoy tienes que decirle a Dios: Señor, quiero que ese corazón esté listo para recibir la palabra. No quiero que se endurezca por el pecado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3 que el corazón se endurece a causa del pecado. Si hay pecado en tu vida, entonces seguramente tu corazón cada día se irá endureciendo. Pero si hoy dices: Señor, perdóname de todos mis pecados, hoy me arrepiento y me vuelvo a ti, ese corazón que está duro, esa tierra se empezará a ablandar para recibir la palabra y la semilla, y yo sé que va a dar fruto. Así que yo te invito a que en esta semana prepares tu corazón, porque cada semana estaremos viendo principios del reino que serán sembrados en tu corazón para cosas grandes e importantes. Déjame hacer una oración para que tu corazón hoy quede ablandado. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada corazón que está viendo este video. Señor, en el nombre de Jesús, ahí en su casa y ahí, Señor, en donde quiera que Él esté, Señor, Espíritu de Dios, yo te pido que tú vengas y ablandes con el agua de tu Espíritu, con tu presencia, Señor, sus corazones. Ablanda en este momento, Señor, para que puedan recibir toda la semilla, Señor, durante todo este año, para que dé fruto al 100%. No dejes, Señor, que el diablo robe toda la palabra, Señor, que se esté pronunciando. Toda palabra que venga del cielo, Señor, que esté dispuesta para ser sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, no permitas que el diablo se lleve esa palabra y se la robe, porque, Señor, ¿qué haríamos sin esa palabra? Porque toda palabra tiene un propósito para ser cumplido en este tiempo. Señor, que no se pierda, que el diablo no se la lleve, sino que esté en nuestro corazón listo para recibir toda palabra que venga del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, gracias por estar nuevamente en Completamente Reino de Dios, y no te pierdas, porque cada semana veremos una parábola diferente. Dios te bendiga.